Pues si queréis, vamos a continuar con un diálogo cortito de 3/4 de hora, porque sabéis que ha habido un cambio en el programa por Guimar González, que iba a hacer una conferencia para hablarnos sobre meteorología y también como vector de la comunicación ambiental en televisión. Es muy importante. Pero por motivos de salud no ha podido asistir. Queríamos que se conectara, la habíamos invitado a que asistiera al diálogo, no ha podido ser. Entonces, hemos decidido ampliar un poquito la conversación con Gemma, que nos ha dado mucha pena tenerte que cortar, pero yo creo que va a ser interesante introducir otros temas y sobre todo también presentaros a Maite Mercado, que es profesora de periodismo en la Universidad de Valencia, una gran experta también en temas de medio ambiente, en energía, que yo creo que también sería interesante que introdujéramos esa temática dentro de la transición ecológica, la transición energética y explicar los retos de la transición energética que afectan a la movilidad, que afectan a nuestro día a día y que a lo mejor en este país no lo vemos tan claro, pero en el norte de Europa hay una gran crisis, ¿no? por la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, yo le voy a dar paso a APIA como profesora experta de la Universidad de Valencia, pero también como miembro de la ejecutiva de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que da apoyo a este congreso y viene en nombre de la ejecutiva. Así que voy a dar paso a Maite, que también nos va a hablar de Guimar y un poco vamos a empezar este diálogo, como os digo, hasta 1:30 para concluir la mañana. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, dar las gracias desde la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, a la Universidad, a la Jaume I, por la invitación, por estar aquí y a toda la organización por montar este congreso que tanta falta hace siempre en todas las universidades. Como bien ha dicho María Josep, yo tenía que presentar a Guimar y entonces, que no ha podido venir, para destacar el papel de las mujeres y los hombres del tiempo en la divulgación del cambio climático, ¿no? En la comunicación del cambio climático, que es un tema que está en los últimos días muy de actualidad en la comunidad, porque hace alguna semana apenas en Valencia también se celebró el Foro Nacional de Meteorología y Comunicación del Cambio Climático que organizó APUNT, donde estuvieron también muchos, de todas las televisiones autonómicas y nacionales, hablando precisamente de cómo estas personas que estamos acostumbradas a que nos den los consejos para salir de casa, por si llueve, cogemos el paraguas, si hay que ponerse mucha crema antisol o, información de servicio clásica, que además en España y en otros países tiene muchísima aceptación, mucha audiencia, con espacios cada vez con mayor tiempo, espacios propios y también incluidos entre los informativos, cómo estas personas se han, asumido la responsabilidad también de relacionar el tiempo, las previsiones meteorológicas con el cambio climático, la relación que hay con el cambio climático, también hablando de los impactos y asumiendo la complejidad, obviamente, que tiene comunicar este tipo de conocimiento científico en un espacio como un informativo de televisión. Entonces, en estos foros que están comentándose cómo hacerlo de manera más a la vez sencilla, como siempre se ha dicho desde el periodismo especializado, cómo tratar asuntos científicos complejos para que todo el mundo los entienda y lleguen a todo el mundo, pero también con la discusión que hay también en la academia, ¿no? A través de las investigaciones que se han hecho, de cómo llegar mejor a la gente, cómo hacer que la gente no solamente comprenda o asuma que existe el cambio climático, sino cómo incluso motivar a la acción, ¿no? O sea, provocar comportamientos e ir más allá de la concienciación, ¿no? Entonces, siempre hay muchas opciones porque parece ser que la comunicación científica aséptica, clara, comprensible, utilizando la jerga, la terminología correcta, no acaba de conseguir esos resultados de concienciación o llamada a la acción, porque no emociona, no motiva, son correctos desde el punto de vista comunicativo en cómo se comunican esta dificultad, pero no llega mucho más. El catastrofismo, por supuesto,
se ha demostrado que tampoco es eficaz porque desmotiva, ¿no? Hace que la gente diga, bueno, pues vamos a morir todos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ¿no? Pues ya cuando llegue, llegará, pero es difícil que la gente asuma que puede hacer algo para luchar contra la emergencia climática y que realmente pues sí que hay muchas opciones de adaptación y mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, el catastrofismo siempre vinculado al sensacionalismo en los medios pues es un poco el diablo, ¿no? Sensacionalismo no, catastrofismo no, pero en el caso del cambio climático también hay profesionales que opinan que, bueno, hay que ver el catastrofismo qué es y qué no es, porque es difícil no ser catastrofista cuando estás informando de catástrofes, que así se llaman, ¿no? Los desastres naturales son catástrofes y entonces poner el límite en dónde está lo que es catastrofismo criticable y lo que es información, digamos, casi objetiva de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el discurso que hay ahora de intentar aportar soluciones, ver las cosas positivas que se pueden hacer, también criticaban el otro día en el foro, que eso a veces también relaja, ¿no? Porque es también el mensaje de no, hay muchas soluciones, se pueden aportar cosas, se puede buscar el lado positivo, hace que la gente se relaje también, porque dice, bueno, pues nada, la gente está haciendo cosas, pero otros están haciendo cosas quizás y tampoco es tan grave, ¿no? Entonces, bueno, como veis está difícil porque ni por un lado ni por otro y también los expertos hablan de, sobre todo, humanizar los casos que se cuentan, las historias con asuntos personales próximos que acerquen el cambio climático, que no sea la típica imagen que siempre del oso polar, o también el discurso de es el planeta, no, o sea, no, somos nosotros, ¿no? Porque ha habido, digamos, discursos que se han expandido de organizaciones ecologistas, bueno, en general, ¿no? Con la imagen del oso polar o con el planeta que sufre y entonces eso hace que no seamos nosotros, ¿no? Porque aquí no hay osos polares y el planeta es el planeta, pero no es mi familia, ¿no? Entonces, y también con el futuro, ¿no? Lo que dejamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar lejos y va a pasar dentro de X años hace que el discurso pues, no afecte de esa manera que los expertos en comunicación de cambio climático querrían, ¿no? Entonces, introducir ese toque personal, ¿no? De que está aquí y es ahora, es en lo que hay que, bueno, en lo que hay que trabajar en la comunicación sobre todo, cada uno en la medida en la que puedan sus espacios, ¿no? Porque aquí los meteorólogos pues, decían que a veces es difícil meter estas historias en su espacio porque ellos tienen que dar el tiempo, ¿no? Entonces, de esto se ocupan los otros periodistas en otros espacios, ¿no? Pero bueno, así como, si queréis, lo dejo ya y ya. Muy bien. Yo creo que, por ejemplo, en este ámbito sí que hay esa dicotomía entre la divulgación y que demos el pronóstico del tiempo, que a mí ya muchas personas me han dicho, pero ¿qué tiempo va a hacer? ¿Por qué? Y un poco la espectacularización de las imágenes en televisión. Siempre digo que las buenas noticias no son noticia y en medio ambiente siempre tenemos un ciclón, un huracán, unas inundaciones o unos incendios. Los tenemos siempre, por agencias nos llega siempre. Entonces, hay determinados informativos que, vamos, parece que se acaba el mundo. Entonces, esos espacios del tiempo pueden llevar, así que este paso mío, pueden llevar a que demos digamos, unas imágenes muy espectaculares que creo que en el decálogo también lo hacéis acercar, ¿no? Y de alguna manera hay una cosa que yo quería decir antes o ahora o en algún momento y es que el cambio climático a veces esconde muchas cosas que sí que nos aproximarían, ¿no? Que es la biodiversidad, es decir, la naturaleza que tenemos próxima. Y creo que eso es, a lo mejor aquí la Tierra lo está haciendo, ¿no? Esa proximidad que no es la imagen de esas olas que se llevan casas y demás, sería un poco más humana y no nos llevaría a esa espectacularización que luego cuando eres redactora y vas con tu titular sin una gran foto te dicen, eso no es importante, porque es que tenemos otras cosas más. Entonces, vosotros desde el decálogo abordáis o desde los debates que habéis tenido, ¿qué recomendáis? Sí, esto sale quiero decir, en los debates que hemos tenido con los periodistas también. Evidentemente,
aparece el peso que tienen las imágenes y, bueno, la investigación en comunicación y la investigación también de los estudios de recepción que se han hecho, recordad, Smith y Diouf y otros muchos académicos, lo que nos dicen es la fuerte resonancia que tienen las imágenes que se ven en televisión a la hora de conceptualizar el cambio climático. Entonces, estas imágenes tienen mucho peso porque visibilizan el concepto, lo asocian a una determinada representación visual y esas representaciones visuales se almacenan en la memoria de una manera muy clara y a largo plazo. Entonces, claro, las imágenes tienen un impacto. Y luego nos encontramos con la otra cara de la moneda y aquí me permitís que remita al trabajo de Carmen Erviti, que está aquí ya en su tesis doctoral, pues hablaba de cómo efectivamente las televisiones demandan en este caso de las imágenes para poder construir sus piezas. Y esto es verdad. Desde el punto de vista del newsmaking, ese marco teórico de Tuchman que ha sido tan útil para la investigación en la comunicación, lo que vemos es que al analizar las rutinas profesionales hay medios que están condicionados a la hora de producir información por tener, lo que tú dices, tener o no tener imágenes. Si tienes imágenes, las agencias de noticias, si te mandan imágenes, pues tú puedes construir la noticia, si no es de producción propia. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de redacciones especializadas, pero no estamos hablando de donde realmente se está tomando la decisión, que es en el equipo editorial y en los recursos que se están poniendo para la producción de información. Porque tener imágenes de producción propia es mandar un equipo o una unidad móvil a cubrir ese evento. Y entonces tienes imágenes propias, ¿vale? Y planificarlo y estructurar y querer hacer un trabajo en profundidad. Y eso cuesta dinero. Es mucho más barato tirar de imágenes de agencia, pero las imágenes de agencia son las que son siempre las mismas, dan la vuelta al mundo y se centran fundamentalmente en acontecimientos que son muy espectaculares. Entonces, esto termina siendo un elemento que va condicionando esa representación de la naturaleza con efectos catastróficos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tengamos en consideración que una de las labores que tienen que hacer los medios de comunicación es ofrecer una representación de la realidad más cercana y no construirla mediáticamente, ¿vale? Mostrando solo una pequeña parte, ¿no? La que tiene que ver con la catástrofe y no la que tiene que ver con el entorno en el que tenemos influencia. Bueno, tiene que ver también con las audiencias, ¿no? Cuando los informativos y los espacios del tiempo también se mide la audiencia que tienen, ahí tenemos un problema. Yo os quería preguntar, que las dos estáis en la universidad cada día, los espacios del tiempo les dedicamos ¿no? mucha atención, hay mucha divulgación, pero la juventud no está en esos públicos. Entonces se habló, o sea, ¿creéis que hay algún ámbito en el que podamos llegar a hacer TikToks? No lo sé, vosotras en vuestro ámbito, ¿cómo veis esa información? Y ya no solo la de meteorología, ¿cómo llegamos Bueno, esa es una Porque pregunta del millón. No, pero quiero decir que, por ejemplo, ha sido muy debatido el tema de las acciones contra obras de arte, ¿no? Que han llegado a los medios mayoritarios, entonces, y de nuevo, un poco la juventud se ve reflejada como muy violenta, pero bueno. No, pero yo aquí sí que quiero, porque antes lo ha comentado Gemma en su presentación, ¿no? De los estudios de percepción social del cambio climático de Meira, los últimos que ha publicado, que ahí, bueno, cada vez más se agranda la brecha entre, digamos, las personas más mayores con menos estudios, que son donde hay a lo mejor una minoría. No, en España no hay casi negacionismo, pero bueno, si lo hay está en esa franja, o también que no tiene claro que las causas del cambio climático sean de origen humano, etcétera. Y también, por supuesto, en las acciones, obviamente. Y la gente joven, la más joven, más formada, pero que es que sí que yo creo que hay que poner en valor un poco la educación en las etapas más ahora de secundaria, etcétera, porque los jóvenes sí que saben, son los que más saben realmente o los que más concienciados están, porque sí que se tratan estos aspectos a nivel educativo y ellos sí se informan en las redes sociales. El problema, claro, el problema para los que trabajamos en periodismo es que realmente no saben si se informan a través de medios o no, ellos lo consumen en las redes y no se fijan de dónde sale la información.
pero de ahí proviene todo ese activismo, ¿no? Porque ellos sí están en el tema más que en otras franjas de edades, porque sí que se ha trabajado con ellos en los niveles educativos. O sea, que creo que eso sí que hay que destacarlo, y cuando hablas con ellos, aunque, bueno, yo creo que los más jóvenes no ven el tiempo, o sea, no es el perfil de público, reconozco que yo casi tampoco, o sea, que soy más mayor, pero no veo la media hora de tiempo que hace normalmente en los informativos, pero a pesar de ello sí que tienen bastantes nociones y lo tienen bastante claro, y de ahí, por ejemplo, el activismo. Y también ellos pues respetan, ¿no? o se ven más pues, bueno, en posibilidad de participar en estos movimientos, ¿no? Porque es más, como ha dicho ella en 2019, movimientos juveniles, ¿no? Entonces siempre en las facultades pues hay movilizaciones, encuentros, y están más preocupados. O sea, que yo creo que los medios tienen que estar donde están ellos, pues también ahora cada vez más los medios hacen, pues eso, hacen TikTok, hacen más vídeo, hacen Instagram, o sea, también se están adaptando a todas esas redes. Igual que comunican política, pues tienen que comunicar cambio climático, ¿no? O sea, que también esté en ese circuito de las redes que ellos consumen, ¿no? Y que creo que los medios sí que están poco a poco, pero bueno, cada vez en mayor medida metiéndose en esas redes para justamente llegar a esas audiencias jóvenes que van a ser los futuros lectores y que están tan interesados en ellos. Que tú hablas de Repsol, pero Repsol toda la vida ha patrocinado El Tiempo. Sí, y además ha patrocinado, Retomando. patrocinaba El Tiempo en Televisión Española hasta el año 2009. La nueva ley de financiación de Televisión Española eliminó la publicidad, dejando esa puerta del patrimonio institucional, que puede ser un poquito coladero, pero bueno, no tiene publicidad comercial, y entonces, lógicamente, Repsol dejó de patrocinar El Tiempo, que no dejaba de ser pues casi un oxímoron publicitario, ¿no? Es decir, que una petrolera, en este caso, que su modelo de negocio son los combustibles fósiles, bueno, pues estuviera patrocinando El Tiempo cuando lo que estaba haciendo era provocar con su actividad o contribuir a provocar el cambio climático. Pero claro, a todos vamos a poner gasolina, ¿no? En este sentido, es decir, que salvo que tengas la posibilidad de ir poco a poco entrando en lo que es el coche eléctrico, que eso se tiene que favorecer a nivel institucional, porque si no se está demorando, y el coche eléctrico pues tampoco es la solución para todo el mundo. Necesitamos unos buenos transportes públicos. Y aquí quiero meterme con el tema de la energía, que yo sé que a Maite le encanta. El barómetro del CIS de septiembre del año 2022 dice... en una consulta, creo que son más de una muestra representativa de la población española, de más de 3.000 personas, es decir, es una muestra bastante amplia. El grado de acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo de la población a la hora de establecer medidas o de adoptar medidas que cambien o mejoren el comportamiento energético son los siguientes. En cuanto a limitar la temperatura del aire acondicionado, el 57% de acuerdo o muy de acuerdo. En cuanto a usar el transporte público, la medida que más acuerdo concita, el 90%. Pero claro, el usar el transporte público no depende, nos quieren hacer creer que depende solo de nosotros. No, depende de las infraestructuras que tengamos, de la accesibilidad de esas infraestructuras. Es decir, no puede ser que para coger el tren tengas que hacer 20 minutos en coche, porque haces otros 20 y ya llegas al sitio. Entonces, depende de la accesibilidad. Limitar la calefacción a 19 grados, más del 60% acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo. Bonificar el ahorro energético tanto para empresas como bonificar también todas las medidas de rehabilitación para mejorar la eficiencia energética, más de un 70%, más de un 80%. Es decir, la población está de acuerdo en que se tomen medidas para favorecer el ahorro energético y para favorecer la eficiencia energética, es decir, medidas de mitigación. Clarísimamente, lo dice el barómetro del CIS. ¿A qué esperan nuestras instituciones? Es decir, ¿cómo están? Tenemos información sobre cómo están canalizando las administraciones locales, regionales, cómo están, en este caso, contribuyendo a potenciar estas medidas, habiendo, como nos dicen estos estudios, ya un acuerdo en la ciudadanía. Bueno, yo aquí sí que una cosa es que la ciudadanía esté de acuerdo en reducir el consumo energético, porque eso afecta a su bolsillo. Es ahorro de dinero, y más ahora con lo cara que está la luz, etcétera. Entonces, las campañas y la información sobre que es necesario reducir el consumo
de luz, de agua, de gas. Bueno, eso creo que ha calado, ¿no? Y que, porque evidentemente es que afecta a la vida cotidiana, entonces afecta a tu bolsillo. Pero lo que, por las investigaciones, por el análisis que hemos hecho siempre de comunicación del cambio climático vinculado a la energía, para mí el problema es que no se relaciona nunca, casi nunca, que eso tiene que ver con el cambio climático. O sea, la información sobre energía está en la sección de economía, o bueno, a veces en política, pero en muy poco porcentaje se menciona que, además de ahorrar dinero, es que eso tiene que ver con la mitigación. O sea, si en el análisis no aparece ni la palabra cambio climático, ni calentamiento, ni mitigación, por supuesto. O sea, no tiene nada que ver, son dos mundos que están aparentemente, según los medios, separados. Incluso ahora, ahora con la crisis energética mundial, la guerra de Ucrania, la subida de los precios, las energéticas y tal, si haces un análisis de la información, está totalmente desvinculado de la política climática de la Unión Europea, que además se contradice, o sea, porque la Unión Europea ahora ha demostrado en sus últimos movimientos que la coyuntura económica por la crisis energética hace que la política climática pues, pase a un segundo lugar, ¿no? Con el reconocimiento de la nuclear como verde, del gas, o sea, hasta Alemania está ahora consumiendo carbón. Entonces, digamos, las necesidades perentorias actuales en cuanto a combustibles fósiles, pues dejan en el aire pues los compromisos que tomaron unos meses antes, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una contradicción del sistema en sí, que, claro, por supuesto, los ciudadanos pues también la viven, ¿no? Y no, o sea, que ellos pueden tomar medidas en casa de ahorro energético, pero no creo que lo vean como que están luchando contra el cambio climático, ¿no? O sea, es por otros motivos, ¿no? Sí que creo que las instituciones tienen que, bueno, primero creérselo ellos, obviamente, porque es que muchas veces son las propias instituciones las que no vinculan para nada estas medidas, desde el Ministerio incluso, ¿no? Porque con los planes de ahorro que sacaron en agosto, lo de los famosos aires acondicionados en las tiendas, bueno, que se levantó, bueno, era agosto, entonces también había que sacar tema, ¿no? por el newsmaking, pero que los hosteleros, claro, que hacía demasiado calor, que quién se iba a comprar una prenda si en el probador te asabas de calor, sin el aire acondicionado. Bueno, pues estas medidas en ningún caso se relacionan con el cambio climático. Son medidas urgentes por la situación energética, la situación económica, o sea, se llaman medidas económicas y no aparece ninguna relación con el cambio climático, ¿no? Entonces, si las instituciones no lo hacen, obviamente los medios no lo hacen y la gente toma esas medidas por otros motivos, ¿no? Y lo de la movilidad, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la movilidad, si las administraciones no ponen los medios, pues ni se puede ir en bicicleta si no hay carriles bicis, ni se puede coger el transporte público si no lo tienes a mano y entonces, evidentemente, eso lo tienen que hacer ellos. Sí, en este sentido sí que sería interesante que comentemos la influencia de la ideología política para el fomento de estos cambios. Porque hablábamos de transporte público, en Valencia hemos vivido un cambio, por ejemplo, brutal para la peatonalización, la recuperación del espacio público y sí que hay una ideología muy crítica del coche, ¿no? O sea, que el coche llegue, que la gente quiere que con el coche lleguemos. Entonces, claro, ahí hay mucho de lo que hablar, hay mucho interés económico vinculado a poderes políticos y cómo esa valentía luego se tiene que ratificar en las urnas, ¿no? Hasta qué punto esa valentía política, ese compromiso político no se realiza porque esos cambios no se ven que tengan rédito electoral, ¿no? Vemos que en Alemania ha habido tradicionalmente partidos verdes. En España no conseguimos que el ecologismo llegue a tener la llave, ¿no? La llave para cambiar tendencias electorales, es decir, pedir a nuestros políticos. En Valencia lo hemos vivido y la verdad es que la transformación ha sido espectacular. El tema de los carriles bici, por ejemplo, o sea, la movilidad ha cambiado completamente y no se ha tenido que decir coja usted la bici, sino que al haber tanta infraestructura, pues es que hay un anillo circular que rodea el casco histórico y casi cuando llegas en el tren es como no puedo entrar, necesito entrar porque hay muchísima gente. Bueno, aparte de los patinetes, que eso es otro debate, pero que sí que cuando ponemos infraestructuras, cuando hay un compromiso político, cambian las cosas. Entonces, esta información también tiene mucho de politizada. No sé vuestra perspectiva. Hemos tenido recientemente casos, ¿no?, de ese negacionismo, esas ironías que se
¿no?, que se dicen al respecto del calentamiento global desde determinadas opciones políticas que influyen mucho sobre la opinión pública. La madrileña. Bueno, pues pongamos que hablo de Madrid. Lo que nos están diciendo los estudios de la percepción social es que hay una masa crítica en la población española que está dispuesta a hacer cambios, es decir, y que están de acuerdo, aunque con reducir energía, sean por motivos económicos, sean por motivos, en este caso, ambientales. En ambos casos es una necesidad. Entonces, y hay una disposición. Luego, ¿qué tienen que hacer ahora las administraciones públicas? Favorecerlo. En la ciudad la comunidad en la que yo vivo, en Madrid, ha habido una batalla política o se ha politizado un asunto que es un asunto primero de salud y después de calidad de vida para las personas que viven en el centro de la ciudad, que es la peatonalización o la restricción al tráfico de un área, de una almendra central dentro del corazón de Madrid. Primero se consideró que era una cuestión ideologizada. Cuando ya se hizo y se vio cómo mejoraba la calidad de vida de esas personas ya no quieren renunciar, ¿vale?, a estar dentro de esa almendra donde no se permite el paso de coches privados, salvo los de los propietarios o, en este caso, también el transporte de taxis. Entonces, esa zona se está manteniendo, pero claro, se ha visto limitada con el cambio de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la gestión del espacio público, la gestión de las medidas ambientales destinadas a reducir el uso del transporte privado es un debate que está muy ideologizado. Se considera que si tú a una calle comercial le retiras la accesibilidad mediante el vehículo privado, la estás condenando, cuando se ha demostrado todo lo contrario. Se han incrementado las ventas en aquellas zonas que están peatonalizadas. Luego, entonces, no es verdad que acceder mediante el vehículo privado sea una garantía para el éxito comercial en las grandes ciudades. Y además lo estamos viendo en el resto de ciudades de España. Pero sigue existiendo en el imaginario de la población, después de muchos años de ver que el coche era un elemento de estatus, era un elemento de libertad, entre comillas, que te permitía ir y llegar donde tú quisieras y dejarte en la puerta, bueno, pues eso está costando mucho sacarlo, sobre todo de determinados grupos que son más conservadores. Y aún y así, los jóvenes y la mayor parte de la población está de acuerdo con estas medidas, pero existe un discurso por parte de la extrema derecha destinado a pescar en un caladero de votantes con mensajes negacionistas. Negacionistas no solamente del cambio climático, sino negacionistas de la solución y en contra de lo que les dicen los propios expertos o responsables de las campañas de cambio climático de sus propios partidos. Y creo que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Quiero decir, en el Partido Popular, que es un partido que ha estado en el gobierno, hay mucha gente trabajando preparada y ocupada en temas de cambio climático. Y, sin embargo, la líder de su partido utiliza este tema como elemento de politización para situarse en contra de estas medidas y atacar a su adversario político. Entonces, esto es una politización del debate en torno a las soluciones que se está produciendo con unos determinados intereses, pero que ni siquiera son intereses de partidos, son más bien intereses puramente electorales, de pescar en un caladero de votantes, ¿vale?, que quizá no están o que consideras que así vas a llegar a ellos, ¿no?, o aliarte con una determinada serie de socios. Y esto de la politización de las soluciones es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay mucho en juego. El campo necesita adaptarse. Las industrias necesitan adaptarse. Las personas necesitamos adaptarnos porque ha sido un verano horrible en Madrid. O sea, hemos sufrido mucho con las olas de calor. Necesitamos adaptarnos. Entonces, todo lo que sea lanzar este tipo de mensajes para crear controversia con este asunto en la opinión pública y frenar y retardar las soluciones hace mucho daño. Y esas pérdidas no solamente son calidad de vida, son también pérdidas económicas. Sí, le doy paso la palabra a Maite, pero yo sí que quería incidir que muchas veces cuando estamos trabajando como periodistas, sí que la clase política tiene muchas veces la autoridad
Entonces, en este periodismo un poco en crisis, donde no hay muchos periodistas, donde nos cuesta, ¿no?, que las redacciones haya más periodistas especializados, al final la fuente es el político, ¿no?, o la persona política. Entonces, claro, digamos que llenan los contenidos más de declaraciones que a las personas expertas, que les cuesta mucho más llegar a esos titulares. Y esos titulares son pues muy dañinos muchas veces a ese acuerdo científico, incluso social ya. Entonces, tú decías antes, en España no hemos tenido ese negacionismo tan atroz que hemos visto en Estados Unidos, pero probablemente nos está viniendo, igual que con el tema de igualdad. O sea, estamos yendo con esa política más extrema de la derecha, estamos yendo a un negacionismo o a unas ironías y unas formas de tratar el cambio climático que aquí no las hay. Aquí, por ejemplo, yo hice un estudio sobre más de opinión, entonces, mientras había un poquito más de acuerdo, ¿no?, pero sí que los artículos de opinión de la prensa conservadora sí que planteaban, ¿no?, esas, pero no ese negacionismo como en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar, Maite? La pitonisa, pues no tengo ni idea. No, yo coincido con lo que estáis diciendo, que también creo que detrás de los líderes que lanzan los mensajes totalmente interesados, eso con motivos electorales, hay bastante también consenso entre los expertos y los que trabajan en distintos partidos sobre las cosas que hay que hacer, porque, o sea, lo dice la ciencia, lo dicen las administraciones europeas, o sea, son cosas que se tienen que hacer. Lo que pasa que es verdad que los líderes, que son los que más minutos ocupan en televisión, pues se preparan, bueno, para lanzar ese tipo de titulares totalmente, bueno, lo hacen en sus parlamentos, para provocar y crear controversia y así captar, pues, a ese sector del electorado, ¿no?, que está cabreado, que quiere ir contracorriente y que le gusta ser negacionista de varias cosas. Puede ser anti-COVID o anti-cambio climático o lo que sea. Pero yo creo que sí que en líneas generales el negacionismo en sí es más minoritario, lo que pasa que ahora se está extendiendo lo del retardismo, ¿no? O sea, que es, vale, no niego que algo está pasando porque la gente lo está viviendo, o sea, lo cuentan los medios y la gente lo vive en sus pueblos, en el campo, en su casa, el calor, bueno, entonces ya empiezan a verlo, pero bueno, las soluciones que se plantean, claro, no les gustan o creen que no les gustan porque es lo que dicen los líderes a los que ellos suelen votar, ¿no? Y entonces crean ese discurso anti-soluciones del cambio climático, que son eso, pues la apocalipsis comunista y todas estas cosas que son discursos, bueno, he mezclado dos, pero bueno, sí, más o menos es bien. Exacto, la apocalipsis comunista de las medidas del cambio climático, ¿no? Entonces, claro, mezclan dos cosas distintas, que es ideología política con la transformación que se tiene que dar por la adaptación ante el cambio climático, ¿no? Entonces, evidentemente es muy peligroso porque eso sí que nos va a afectar a todos y bueno, pero es difícil de evitar porque mientras sigan teniendo sus escaños y puedan estar diciendo esas cosas, claro, porque los políticos siempre van a tener ese portavoz, ¿no?, para que les hagamos caso. Evidentemente, pues no tienen ninguna responsabilidad, ¿no?, acerca de lo que están diciendo. No he abierto el debate al público, estoy fatal. ¿Preguntas? Habíamos quedado antes, habíamos dado una pregunta y hemos dicho, luego en el diálogo nos quedan todavía 10 minutos. Venga, Paco. Ah, no. Eran las gafas. ¿No tenemos preguntas? Sí. ¿Nadie? Ah, vale. Pues buenos días, muchas gracias por vuestra intervención. Y no sé, por centrar un poco, es que yo a veces pienso, ¿no?, después de oír tantas cosas, es muy difícil plantear cómo hay que hacer la comunicación del cambio climático cuando hay que afrontar tantas cosas, ¿no?, de las que ya venimos hablando durante esta mañana. Entonces, ¿cuál podría ser un poco la estrategia? Y pensando a lo mejor también en lo que decíamos de ese decálogo que ya llegaba hasta 12 recomendaciones, ¿por dónde se podría empezar o dónde habría que poner más el foco, ¿no? No sé si, bueno, es una pregunta un poco general, pero no sé si
¿Vosotras qué creéis? Porque de todo lo que hemos dicho, ¿por dónde hay que empezar a la hora de comunicar? ¿Hay que hacer todo a la vez? ¿Hay que enfocarse en todo a la vez y transmitir todo a la vez? Los 12 recomendaciones, las imágenes, los mensajes, los tonos, no sé. ¿Por dónde empezamos? Antes de que hable, bueno, después lo digo yo. No, que hay una cosa que en el decálogo está muy bien y es que muchas veces los periodistas ambientales, y creo que hablo también en nombre de APIA, que somos muchos periodistas ambientales que nos hemos formado, hiperformado por una vocación personal y no, tendríamos que hablar de los medios, tendríamos que hablar con las cúpulas de los medios y diferenciar también medios públicos y privados y empezar a pedir un poco responsabilidades y también... A ver, el otro día me preguntaban a mí en un debate sobre el cambio climático, sobre un programa que tal, Cuarto Milenio. A ver, pues cuidado, ¿no? Entonces, ir a las cúpulas también, porque creo que los periodistas que nos hemos intentado formar, estamos muy formados, pero no tenemos unos medios que nos atiendan. Y ahora ya le dejo la... Bueno, yo es que el negacionismo, por ejemplo, de este programa que acabas de comentar, claro, es que parece que vale todo, ¿no? Es decir, es contribuir, hay ciertos programas que contribuyen, bueno, y ciertos líderes políticos que contribuyen a la desinformación y cierta publicidad que contribuye a la desinformación. Yo, retomando la pregunta que ha planteado Carmen, yo creo que hay que poner el foco en este momento, yo creo que tenemos que trabajar para evitar esa desinformación. Entonces, hablamos de qué tienen que trabajar los medios y qué tenemos que trabajar también en los investigadores. Pues la desinformación, que es esa gran categoría donde cabe todo este ruido y que no todo es igual. Hay desinformación que se puede producir por torpeza, porque a alguien no preparado le toca dar ese día la información y no entiende bien lo que dice el informe, porque no comprende bien el lenguaje de la ciencia y se puede equivocar. Bueno, pues eso es un error y eso es humano. Pero hay quien dice... Cambio climático ha habido siempre, sabiendo que lo que está diciendo es mentira y sabiendo que va a tener todos los medios de comunicación para darle cobertura. Eso es un engaño. Y ahí hay una intencionalidad y ahí hay otros intereses. Luego, no todo tiene, digamos, el mismo peso y no todo tiene la misma importancia. En el caso de Cuarto Milenio, perdonadme, pero no veo el programa, sino que... Pero tus hijos a lo mejor sí, o sus claro, amigos, o sus amigos, efectivamente, pero tiene un caladero de audiencia joven, claro, y eso es un riesgo muy importante, ¿no? Un factor de desinformación muy importante. Para responder a la pregunta sobre qué poner el acento, pues claro, a la hora de comunicar las causas, hay estudios que dicen que aquella población que entiende mejor las causas de cambio climático está más dispuesta a tomar medidas para después combatirlo, porque muchas de las soluciones están ligadas a las causas, sobre todo lo que tienen que ver con mitigación. Yo creo que yo pondría el acento pues, en toda esta necesidad que tenemos de comunicar las soluciones. Las soluciones, porque además esto nos va a permitir hacer un periodismo en positivo. Creo que podría evitar también en cierta medida esa politización, ¿vale? Aunque, claro, hay intereses por no llegar a ciertas soluciones porque supone abandonar ciertos nichos de negocio, como es el de los combustibles fósiles, pero sobre todo hablar de las soluciones, de las iniciativas que se están tomando, tanto a nivel empresarial como a nivel ciudadano, como a nivel institucional, comunicar la legislación como soluciones. Tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tenemos una ley de cambio climático y transición ecológica, hay una estrategia de descarbonización en Europa, pero todo esto no está llegando a la población. Es que no se está hablando de ello y, sin embargo, son temas extraordinariamente relevantes. Yo creo que en este momento de transición deberíamos apostar por ahí. Bueno, es que coincido, iba a decir lo mismo, porque yo con mi tema energético creo que el hincapié hay que hacerlo en las causas, evidentemente, que se vinculan con las soluciones, ¿no? Porque las causas normalmente no me refiero a las causas físicas de qué pasa en la atmósfera, sino porque nosotros estamos emitiendo mucho más CO2 de la cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de explicaciones son las que menos se comunican normalmente porque la información en los medios sobre esa
sobre todo los impactos, los efectos, que son los que hacen que la gente sienta impotencia, disgusto, enfado, miedo, o sea, ese tipo de emociones por lo que nos viene, ¿no? Lo de la información catastrofista y tal. Pero en análisis de lo que cuentan los medios, pues las causas es en lo que menos se incide porque, bueno, contigo también lo hemos hablado a veces, claro, ataca al sistema, obviamente, ¿no? O sea, ataca a la industria, a determinados sectores, el transporte, bueno, a la gente que pone los anuncios en la publicidad, o sea, la publicidad en los medios, ¿no? Entonces, si haces análisis, pues hay mucho de impactos, también de soluciones, pero vinculadas a historias de gente que está haciendo cosas o a la legislación, pero no explicamos de dónde viene el problema, ¿no? De manera clara para que la gente pues, también tome sus decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que, sabiendo que la transición ecológica es más que la transición energética, pero que la transición energética es fundamental, por eso casi todas las normativas que ha mencionado Gemás se refieren todas al asunto energético, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pero hay que saber exactamente de dónde viene el problema, ¿no? Entonces, más hincapié en las causas vinculadas a las soluciones, o sea, y a lo mejor no tanto hincapié en los impactos siempre tan catastróficos. Muy bien, pues vamos a ir acabando y yo me gustaría haceros una pregunta para concluir las dos. Pero antes quería decir otra cosa, Carmen, y es, por ejemplo, estamos hablando de medios y tú has dicho antes, medios públicos y también instituciones. Por ejemplo, a mí me gusta un proyecto muy interesante del Ayuntamiento de Valencia que se llama Barrios en Transición. Y entonces hacen encuentros de fin de semana en los que a la Fundación Clima y Energía comenta cosas, hay encuentros para niños y entonces explica la factura de la luz y hay, ¿sabes? Se ha creado una línea que complementa muy bien. Y además, como es muy festivo, los medios de comunicación lo dan. O sea, es una de las buenas noticias que habitualmente la prensa, o sea, la televisión va. Entonces, creo que ahí desde las instituciones también se puede hacer mucho y también en colaboración con los medios públicos. Sí, un poco, como estamos en este foro, a mí me gustaría mucho ilusionar a la juventud, a la gente joven, a que optara por el periodismo ambiental y científico, a que fuera parte del cambio a través de la comunicación y de la investigación en comunicación. ¿Cómo los convencemos? Quiero decir que es un nicho de trabajo profesional en comunicación muy interesante, donde se pueden aplicar muchas técnicas innovadoras, donde va a haber mucho futuro, no solo la política y el deporte. Creo que tenemos que también ilusionar al estudiantado y yo de verdad, mi alumnado no encuentro mucha ilusión en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que también lo vean como una opción de futuro, de profesión, de especialización, más allá de la moda o del deporte? Eso también es difícil. Brevemente, sí, es difícil. No, voy a ser muy breve. Yo creo que lo que podemos hacer es contarlo, ¿no? O sea, también como profesores de periodismo, pues no centrarte siempre al hablar de ejemplos o de medios en la política, que evidentemente es lo que más sale, pero en la política o en los deportes, que eso ya tienen sus propios seguidores y ahí ya están inamovibles, tienen su vocación, pero utilizar el área ambiental como ejemplos de todo, o sea, de reportajes multimedia, de crónicas, de opinión, de informes, de nuevas narrativas. Entonces, utilizarlo eso en clase y mostrar pues, que es un tema transversal en el que se puede hablar de todo lo que pasa en la vida, ¿no? Y que es muy interesante, ¿no? para el periodista, porque además en tema ambiental realmente los periodistas aprenden mucho, porque tienen que estar continuamente no solamente en contacto con científicos, con expertos en energía, con ingenieros, con urbanistas, o sea, tiene que ver en cómo se gestionan las ciudades, cómo podemos hacer para vivir mejor, o sea, que son temas muy interesantes que yo creo que para trabajar es fantástico, ¿no? Entonces, pues como profesores, pues contarlo a nuestros alumnos para que igual se ilusione alguno y diga, ay, pues oye, qué interesante. Bueno, pues yo me dirijo entonces en este caso, partiendo de tu pregunta, a los futuros profesionales de la comunicación que nos estén escuchando. ¿Por qué especializarnos en la comunicación ambiental? ¿Vale? Pues en primer lugar porque hay mucho que contar. Es decir, porque al final el contenido de la comunicación ambiental es intentar desvelar la esencia de cómo funciona la vida. O sea, esto tan maravilloso y extraordinariamente raro que existe en el universo y que solo tenemos aquí, ¿no? Es decir,
quiénes somos, dónde estamos, qué nos rodea, por qué sucede todo esto. La ciencia nos da muchas claves en cuanto a las ciencias físicas, pero también las ciencias sociales. Entonces hay mucho que contar, porque no se puede separar. Y aquí me remito al último informe del IPCC. Hay un gráfico precioso donde se representa todo lo que es el cambio climático y los ecosistemas, cómo el hombre ha impactado y, por otro lado, toda la esfera social. Es decir, y cómo ese ecosistema social y la sociedad humana son como la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? Dentro de lo que es Gaia, ¿no? Podríamos decirlo, por remitirnos a otros autores. Entonces, hay muchísimo que contar. Es decir, las áreas en las que nos podemos especializar son muchas y a la vez hay muchos medios en los que hacerlo. Es decir, estamos en un ecosistema tan sumamente especializado y a la vez tan sumamente hiperconectado que hay muchas plataformas en las que hacerlo. Cada uno puede encontrar su forma, su área de interés y además su forma de contarlo. Y va a encontrar una plataforma o un canal ad hoc para que su narrativa, su manera de explicar las cosas pueda adaptarse ahí. Es decir, que va a encontrar su propio nicho, su propio lugar. Y, por último, es que os necesitamos, o sea, es que necesitamos que lo hagáis. Es decir, es que si no, no vamos a poder transitar, porque en todos estos esquemas y modelos que nos viene del ámbito de la ciencia, a veces en la ecuación se dejan un elemento fuera, y es la comunicación como un elemento de mediación social fundamental para la transición. O sea, todas esas 6 transiciones sociales de las que nos hablan unos autores, Soto y demás, son 60 autores del ámbito de la economía, la sociología, nos hablan de 6 grandes transformaciones sociales que se tienen que acometer. Sin comunicación no vamos a poder llevarlas a cabo. Entonces, es una labor esencial y fundamental. Y otro debate sería ver cómo se puede dar infraestructura y monetización para que todas estas personas que se van a dedicar a esto, no me cabe duda, puedan tener unas condiciones de trabajo dignas. Bien, pues nada, daros las gracias, creo que el final es perfecto, animaros a especializaros en este ámbito, en la investigación, en la comunicación y también esa justicia social que lleva este periodismo para la transición ecológica. Continuamos a las 3:30 con el... A las 12:30. Continuamos ahora con la... Gracias por todo, gracias a Maite, gracias a Gemma y continuamos.